Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 20 de mayo 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 141. El justo juicio de Dios, hemos estudiado esto desde hace algunos días, basados en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 hasta el capítulo 21, versículo 1. Hoy es el final de esta miniserie. Déjenme introduzco de esta manera. Recordemos a Mafalda. ¿Recuerdan Mafalda un día leyendo en el diario? Todos son iguales a los ojos de Dios. Es una canción que Viva la Gente se llamaba, una asociación que promovía la unidad del ser humano, y escribieron: todos son iguales a los ojos de Dios. Y entonces Mafalda, cuando lee eso, dice: ah, sí, todos son iguales a los ojos de Dios. ¿Y qué oculista lo atiende? Luego se pone preocupada, se hace chiquita, chiquita, como que dice: la regué, no dije algo que puede ser de falta de respeto a Dios. Y de repente se levanta y dice: ¿qué se va a enojar si nos tiene una paciencia? Y mire, está lindo. Y la verdad es que es verdad, tiene razón Quino, el que escribía Mafalda, tiene razón. Dios es paciente, es tardo para la ira y grande en misericordia, es cierto eso. Sin embargo, cuidado con llevar esta idea de Dios a un extremo y pensar que no habrá juicio. El pasaje que hemos leído de hace algunos días para acá nos habla del justo juicio de Dios. El pasaje que estamos estudiando nos habla de el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, pero el Dios que hace juicio. Los días anteriores aprendimos que el juicio de Dios es inminente, también que el juicio de Dios es universal y que el juicio de Dios es selectivo. Y si usted dice: a ver, explíqueme eso, bueno, pues tiene que escuchar el devocional de ayer, el de antier y el de antier. Pero hoy aprenderemos una cosa más: el juicio de Dios es definitivo, ya no solo selectivo, sino definitivo. El versículo 15, que ya lo leímos, pero ahora lo leemos una vez más para extraer dos enseñanzas más para nosotros. El versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué expresión más terrible, ¿no? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Con Dios no se juega. Es peligroso no cuidar la oportunidad de la experiencia de salvación. Se trata de una exhortación a asegurarnos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Mire, si usted me pregunta acerca del lago de fuego, no sé, no le puedo responder. Existe el día de hoy un debate entre los teólogos acerca del infierno, y me parece que hay una gran cantidad de teólogos que llegan a decir que no hay tal cosa como infierno, porque piensan que es incongruente, que no sostiene esa idea del infierno cuando pensamos en un Dios de amor y de misericordia. Ahora, el Dios de amor y misericordia se justifica en lo absoluto en la cruz del Calvario, porque qué más amor y qué más misericordia de un Dios que se hace hombre y muere crucificado para evitar que los seres humanos vayamos al infierno. Sin embargo, hacen aseveraciones, que estoy de acuerdo casi con todas ellas, acerca de que el infierno no se trata de un lugar, sino que tal vez de una condición o una experiencia. Y algunos terminan diciendo: pues no hay tal cosa. Y entonces, ¿qué hacemos con todos los textos de la Biblia que hablan del infierno? El Señor Jesucristo habló del infierno. Cuando me preguntan a mí sobre eso, ¿qué hacemos con eso? Y luego aquí en este pasaje incluso llama a ese estado, lugar o como se llame, que sin duda es metafórico. Sin duda el hecho de que sea un lago y el hecho de que sea de fuego es metafórico, porque en la dimensión espiritual no existe lo que existe en la dimensión terrenal, material, en la que vivimos usted y yo. Sin embargo, mi conclusión es la siguiente: no sé cómo es, no sé dónde es, no sé cómo funciona eso, pero una cosa sí sé: vale la pena no ir ahí. Una cosa sí sé: hay que evitar eso a como dé lugar, y no podemos por nuestra propia fuerza. Todo lo que tenemos que hacer es apelar a la gracia del Señor Jesucristo. Su Santo Espíritu toca a nuestro corazón, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y conviene que digamos que sí y lo aceptemos, porque no sé cómo será, pero el texto de Apocalipsis y todos los demás textos de todo el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento nos dicen que no es nada bueno ir a parar allá, sea estado, sea lugar, sea condición, sea experiencia, sea lo que sea. Sería bueno evitarlo. ¿Y cómo se hace eso? Siendo buenos no podemos ser buenos.
¿Cómo se hace? Aceptando la gracia del Señor, que lo hemos dicho casi en cada devocional, porque estos devocionales con el Paz son evangelizadores, punto. Yo comparto aquí el Evangelio de Jesucristo de acuerdo con lo que la palabra nos dice, y cada versículo de la palabra de Dios nos habla de su Evangelio. Así es que, he aquí una enseñanza más entonces, el juicio de Dios es definitivo, no se juega con eso. Cuidado con eso. Y en segundo lugar, para este devocional, una enseñanza más, el juicio de Dios es renovación vital. Miren, la mayoría de ustedes sabe, o si no les informo, que la Biblia no está dividida originalmente, los libros de la Biblia, las cartas de la Biblia, los libros, no están divididos en capítulos y versículos. Esa división la hizo alguien más acá de la historia. Y lo hizo como para estudiar adecuadamente la Biblia, igual que se ha hecho con otros libros antiguos, se ha hecho así, se dividen en capítulos y en versículos para que sepamos dónde está escrita tal cosa cuando vamos a estudiarlo. Así es que el capítulo 20 y el capítulo 21 no están divididos en los originales, ni siquiera están divididos por versículos. Por eso yo quiero que abordemos ahora el versículo 1 del capítulo 21, porque me parece que no podíamos no decirlo aquí, después de que el Señor nos ha hablado del juicio, el juicio que es inminente, que es universal y que es selectivo, y ahora el juicio que es definitivo. Me parece que había que leer el versículo 1, por lo menos el versículo 1 del capítulo 21, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Por supuesto que pudiera ser este versículo parte de un nuevo cuadro que Juan nos va a presentar, porque recuerden que Juan nos presenta especies de murales, así con palabras nos pinta murales para que entendamos, pero este es consecutivo al anterior, entonces es inevitable leer este versículo y relacionarlo con el juicio de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. El juicio de Dios, al igual que la disciplina que nos aplica diariamente, no es un acto de odio o de aborrecimiento, es más bien un acto de renovación. De la misma manera que en los bosques un incendio natural provoca la renovación de la flora y provoca que haya más recursos para la fauna, en todo el sistema ecológico ese incendio natural causa renovación, causa transformación. La intervención de Dios igual que eso, especialmente en tiempos de dificultad, de contingencia, de persecución, trae consigo renovación. El juicio de Dios trae consigo renovación. Así que no se trata de temer al juicio de Dios, sino de prepararnos adecuadamente para experimentarlo. Es decir, conviene decidir de qué lado vamos a estar en el juicio de Dios. Por eso, insisto, el juicio de Dios es renovación vital. Por eso este versículo 1 del capítulo 21 era inevitable para pensar en el juicio de Dios desde el punto de vista que debemos pensar en el juicio de Dios como un acto de gracia, como una intervención divina para bendición. Y tanto sucede así con los juicios parciales de Dios en la historia de la humanidad, porque Dios ha hecho juicio en la historia de la humanidad, como con el juicio final. Será la renovación final. Los creyentes que recibieron el Apocalipsis necesitaban aliento, pero no apapacho de sus pecados. Aliento, sí, pero no apapacho. Necesitaban fortaleza, pero no superficialidad. Necesitaban entender que Dios intervendría para hacerlos vencedores, pero debían esperar tal cosa con vidas dignas. Por eso, en el Apocalipsis, además de aliento, fortaleza, esperanza que Dios da a su pueblo, además de decirles que intervendrá, además de decirles que Él está con ellos, también les hace un llamado a la santidad, también les hace un llamado a vivir de la manera correcta. ¿Recuerdan ustedes? He puesto este ejemplo antes, pero recuerdan, va muy bien acá, la película Rescatando al Soldado Ryan. Comienza la película con un hombre anciano en un panteón viendo tumbas, y uno no sabe quién es el anciano ese y no sabe por qué están las tumbas, está llorando. Luego toda la película se desarrolla, un comandante, me parece, o sargento, algo así, que tiene un pelotón y se les encarga el presidente de los Estados Unidos rescatar a Ryan, porque él tenía unos hermanos y se murieron y él no quiere que su madre viuda se quede ahora sin su único hijo que le queda, y van a rescatarlo, pero en el camino van teniendo muchas peripecias, encuentran a otro Ryan que no es el correcto y finalmente lo encuentran, pero este es un héroe, el tipo no quiere regresarse, sino que quiere estar ahí defendiendo un puente que es importante para que los aliados puedan triunfar. Y entonces él decide quedarse y el
pelotón que fue a rescatarlo dice, bueno, nos quedamos con usted a defender este puente, pero terminando esto nos vamos. Pero en esa batalla todos mueren. Todo el pelotón que fue a buscarlo se muere. De hecho, en sus brazos se muere, él no sé si es sargento o comandante, pero el jefe pues del pelotón se muere. Y le dice una frase interesantísima. Ahí lloro yo, porque yo soy del club de los llorones. Le dice al soldado Ryan, el mejor pelotón de todo el ejército de Estados Unidos. Hemos venido a rescatarle y todos morimos. Viva de tal manera que merezca este sacrificio. Tómale, ese es un golpe en el corazón bárbaro, ¿no? Viva de tal manera que merezca este sacrificio. Y luego regresamos al inicio de la película. Otra vez está el viejito ese con su esposa en las tumbas, y ahora ya sabemos quién es el viejito ese, es Ryan, que sobrevive, y que ya sabemos cuáles son las tumbas de los soldados esos que dieron su vida por él. Y entonces le dice a su esposa, dime por favor que he sido un buen hombre, dime, es decir, pues déjeme parafrasearlo todo y echarle más crema, dime que de veras he vivido de tal manera para merecer lo que estos soldados hicieron por mí. Sí, el Señor es lleno de amor, de misericordia y de gracia, por supuesto que sí, pero la Biblia sí nos habla de su juicio. Sin embargo, los cristianos no esperamos el juicio con temor porque hemos sido justificados por su gracia. Pero eso no significa que bajemos la guardia y que vivamos como cualquier hijo de vecino, como dicen en mi rancho, en mi tierra. No, Señor, vivimos para honrar al que dio su vida por nosotros. Su juicio es renovación, su juicio es desafío a la santidad. Así que, hermanos míos, el juicio de Dios es inminente, es universal, es selectivo, es definitivo, pero también es renovador. No temamos al juicio, esperémoslo con vidas dignas y experimentemos todo el esplendor de su gracia. Cuando murió mi padre, alguien me decía que iba a orar para que yo me resignara. Y yo le dije, yo voy a orar para que Dios no le escuche, porque no quiero resignarme de la muerte de mi padre. Quiero que me duela toda la vida. No me voy a resignar jamás, lo voy a extrañar hasta el último día de mi vida. Pero una cosa sí pienso hacer, y eso sí, ore por favor, que yo pueda vivir de tal manera que honre su memoria, que dignifique su memoria. Eso sí quiero hacer. Vivir de tal manera que honre su apellido, ¿no? El apellido que me dio. Sí, esperemos con aliento, con fortaleza el juicio de Dios, porque hemos sido perdonados y santificados. Pero vivámoslo en santidad, en honradez, en rectitud, en un esfuerzo, en una pasión entera de honrar a nuestro Señor. Espero que eso sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.